Ecuador. Le decían padre espiritual o maestro, lo cual que en la Biblia prohíbe totalmente. A nadie se debe decir padre espiritual, padre o bien maestro. A Guillermo Maldonado de igual manera también le dicen padre espiritual, y eso es un grave pecado delante de Dios, es una blasfemia contra el Espíritu Santo. También Cash Luna, por ejemplo, es un falso pastor, también, y otros más. Hay muchos en diferentes congregaciones del mundo que a su líder le llaman padre espiritual, o bien a su pastor le dicen padre, o también le dicen maestro. Y vamos a analizar el día de hoy textualmente. Vamos a iniciar por el libro San Mateo capítulo 20, San Mateo capítulo 23, versículo 9 y 10. 8, 9 y 10. A ver qué nos dice ahí en el libro 23. Claramente nos dice acá en nombre del Señor: pero ustedes no busquen en que los llamen rabí, porque solo uno es el maestro de ustedes, ese es Cristo, y todos ustedes son hermanos. Ahí está para empezar, punto específico. No permitan que nadie los diga rabí. Ese es en el idioma hebreo, es rabí. Pero en nuestro idioma, al español o al castellano, llega a ser maestro. No permitan, dice. ¿Qué significa la palabra? Hay que salvaguardar esa palabra, que no a nadie se debe decir maestro ni rabí. Porque la palabra maestro o rabí tiene mucho sentido y contenido de esa palabra. Por ejemplo, un maestro es un maestro derecho, un conocedor de las Sagradas Escrituras, es un hombre entendido, intelectual, lleno de conocimiento, sabiduría. Vea usted, sabiduría, entendimiento y conocimiento. En todo sentido, en eso, el subdesarrollo mental de un maestro, de un rabí. Por ejemplo, para iniciar en este tema, en Israel, ahorita ya en la nación Israel, en el oriente, ¿qué es lo que pasa ahí? Por ejemplo, un niño, un joven, a los 5 años ya lo están internando en la sinagoga. Vea usted. El niño tiene que estudiar en la sinagoga y tiene que estudiar también en la escuela. ¿Para qué? Para que se prepare también con su profesión aquí en la tierra, para sobrevivir como cualquier hombre ciudadano. Y también tiene que prepararse en la Torá, que es los mandamientos, en el Pentateuco, como dicen los 5 libros de Moisés. Amados hermanos, ahí donde que el niño tiene que memorizarse de 100 a 150 versículos diarios. Vea usted, hasta los 12 años. A partir de los 12 años, el niño terminó de su preparación. A los 12 años, ese niño ya pasa a ser un joven hecho y derecho, un ciudadano. Claro, acá, por ejemplo, en Sudamérica, los ciudadanos, los jóvenes, es a partir de los 18 años, pero allá en Israel no es así. Ahí es a los 12 años y es un hombre derecho, ya puede trabajar, solventarse, estudiar su profesión, etcétera, etcétera, o tiene todavía ayuda de los padres. Bueno, es cuestión de familia. Y de ahí el niño terminaba a los 12 años, tenía que mejor dicho, exponer todo lo que aprendió delante de todos los rabinos, hombres estudiosos, hombres capacitados, prácticamente hombres intelectuales que se han empapado en todas las Sagradas Escrituras, y ese muchacho tiene que exponer todo lo que aprendió. Vea usted. Y a partir de ahí, quiere ser un rabino, un maestro, ese muchacho tiene que estudiar 15 años más de preparación para ser
un maestro, un rabí. Vea usted. Y así sucesivamente. Pero aquí en la Biblia dice claramente Cristo, no permitan a nadie que le digan rabí, solo tienen un maestro que es Cristo. ¿Por qué el Señor Jesucristo dice en eso? Cristo cuando estaba en la tierra, él cuestionaba a los fariseos, los saduceos, a los maestros de la ley, cuestionaba. Y saben muy bien también que tuvo una conversación con Nicodemo. Vea usted. Y ahí Jesús, pues en dos palabras le dio una vueltereta, hermano, nuestro Señor Jesucristo, a un maestro de la ley, porque le dice, cuando Nicodemo le dice, pero Señor, no, mejor dicho, cuando Jesús le dice, el que no nace del agua y del espíritu no puede ser salvo, no puede heredar los reinos de los cielos. Entonces Nicodemo le dice, no entendió, entonces le dice, que es necesario que yo entre al vientre de mi madre y nazca de nuevo. Y Jesús le dice, Nicodemo, Nicodemo, tú eres maestro de la ley, tú eres un hombre entendido, tú eres un hombre capacitado, mira, tantos años has estudiado las escrituras y no entiendes esto. Vea usted, le dice, y ahí Jesús le dice, el que no nace del agua y del espíritu, no es una nueva criatura. Vea usted. Entonces, es el sentido que Jesús era el mejor de los mejores de todos los rabinos de esa época. Era el Señor mismo Jesús, que las respuestas eran, pero tan contundentes eran sus respuestas de Cristo a todo lo que hacían las preguntas en esa época. Entonces, por eso Jesús dice, no digan rabí, a nadie le digan maestro, solo tienen a Cristo. Ahora, Jesús, porque era tan sabio, porque era la misma sabiduría de Dios. Era la misma sabiduría de Dios, por eso tenía ese pleno conocimiento y era evidente que veía el más allá del corazón de los seres humanos. Entonces, eso es lo que vengo a decir acá en este versículo que vemos en San Mateo capítulo 23, versículo 8. Vea usted lo que dice aquí, tremendo. Vamos a ver el versículo 9. Ni llamen Padre a nadie en la tierra, porque solo uno es el Padre de ustedes y está en los cielos. Otro punto específico ahí que hay que analizar. No llamen a nadie Padre aquí en la tierra. Solo tienen un Padre ahí arriba en los cielos. Acá hay que entenderlo, por qué Jesús lo dice eso, textual. Pero desgraciadamente hoy por hoy vemos que las iglesias evangélicas están optando del catolicismo. Están optando del catolicismo que ahí hay padres. Al cura le dicen padre o padrecito. O le dicen también el Santo Padre. Bueno, como católicos le dicen porque son gente mundana, lo tratan de esa manera. Es algo entendible, pero no de la iglesia. El cristiano que sirve a Dios, que sirve a Cristo, sirve de corazón, fue lavado, santificado y nacido del agua y del Espíritu, para que se enriede en las costumbres catolicismo. Ese es catolicismo, sí o sí, el catolicismo ha entrado con fuerza, está entrando a las iglesias, hermano, al mundo cristiano. Ese es el punto específico, pero aquí, ¿por qué Jesús dice, no digan Padre a nadie? Porque el Padre nuestro Dios, Él es el Padre sustentador, Él es el Padre protector, vea usted, Él es el Padre nutridor. Ese es la raíz de un padre, es eso. Ahora, si nosotros jalamos eso de Dios, porque dice también hagamos al hombre a vuestra imagen y semejanza, nosotros también nos asemejamos como padres aquí en la tierra, pero padre humanamente que tenemos nuestros hijos, nuestra familia. ¿Nosotros qué hacemos? Solventamos a nuestra familia, a nuestros hijos. ¿Vea usted? Nutrimos con alimentos, con consejos, protegemos a nuestros hijos, también lo protegemos de todo, que le vaya bien, le aconsejamos todo eso. También lo sustentamos a nuestros hijos también. Hacemos el rol de padre terrenal, pero Dios es Padre espiritual que hace el rol de toda su creación sustentando. Él es un Padre espiritual del mundo, de toda creación, hasta del mismo
Diablo es el Padre porque Él la creó. Toda creación que proviene de Él es de Él y Él es quien sustenta, quien lo protege. Vea usted, Él nutre. ¿Ah? Él es, por ejemplo, sus palabras, que es pan de vida. Sus palabras es vida de Dios. Los alimentos que hace producir de las tierras, la comida, por ejemplo, ¿quién lo hace? ¿No es Dios que da energía a la tierra para sustentarnos? Y lo idéntico nosotros, la diferencia es que nosotros somos inferiores, somos carnales, somos humanos, también hacemos el papel de papá, de padre, pero de nuestros propios hijos, no del mundo. Eso es lo que tenemos que entender y comprender esto. Pero lamentablemente en las iglesias a sus líderes le dicen padre o papa, vea usted, padre espiritual. Y ese líder pequeño no puede solventar ni a su propia familia y ya va a solventar a toda la humanidad. No, pues no hay sentido. No puede solventar a su congregación y imagínense, y eso pues no hay sentido de la palabra. Por algo dice Cristo, no digan nadie en la tierra Padre, porque tenemos un Padre que está arriba en los cielos. Ese es el término. Como dice el versículo 8 también de San Mateo, dice, no digan a nadie maestro ni rabí, ustedes son hermanos. Entonces queda a entender que a ese líder, al jefe de la congregación, tienen que decirle hermano mayor. Esa es la palabra correcta. Nuestro hermano mayor, claro, hay que decirle mayor porque es el líder, él es el, digamos, el jefe, el gobernante de esa congregación. Hay que decirle el hermano mayor, pero nada por el mundo decirle padre espiritual, menos maestro. El título de maestro le corresponde a Cristo. El título de padre le corresponde a Dios. Pero lamentable, estos sinvergüenzas que hay en las congregaciones se robaron el título del Padre Eterno y se la pusieron a ellos. ¿Por qué le digo se robaron? Porque ellos permiten que sus feligreses lo endiosen a sus líderes, permiten que sus feligreses le digan maestro o rabí o le digan padre espiritual. Ese es el grande problema que hay. Y el siguiente versículo 10 que dice aquí, mire, bendito sea el Señor. El 10 dice, tampoco se hagan llamar maestros, porque solo uno es vuestro maestro y es Cristo. Acá te diciendo esta palabra plural. Tampoco se hagan llamar maestros, porque un solo maestro es Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero lamentablemente hoy hay maestros por todo lado. Por todo lado hay maestros, porque cuando vas ¿ha visto al pastor? Ah, sí, el maestro. Y eso, pues, ¿quién consiente el mismo pastor que le digan maestro? Esto hay que analizar estos 3 versículos mucho más profundo. Y vamos a leer aquí en el libro diccionario. Tengo el diccionario bíblico que nos va a decir al respectivo de este punto específico. ¿De qué raíz proviene, de qué idioma proviene esta palabra padre? Por ejemplo, aquí dice en este diccionario, dice, escúcheme, de la palabra mire, ab. Es una raíz en el idioma arameo. Ab es otra raíz en el idioma arameo. De ahí inicia la palabra que es Abba, Padre. De ahí empieza la palabra Abba, Padre. Vea usted. Y voy a leer lo que es la palabra primitiva equivalente padre en el sentido de progenitor. Veo que dice progenitor. Ese es el sentido. La palabra Abba Padre es el sentido de progenitor. Claro, eso es un padre. El padre protege, protector, protege toda su creación, lo mantiene en su palabra. Eso es lo que dice en el idioma arameo. Vea usted, protector y antepasado. Vea usted, Dios es padre de los antepasados y protegía a los antepasados, los sustentaba. ¿De qué antepasado está hablando? Antes de Noé. Antes del diluvio, él protegía a toda esa humanidad. Después del diluvio, protegía a Isaac, Jacob,
Imagínense, Abraham, a todas las tribus de Israel, hasta el día de hoy, nos sigue Dios protegiendo, porque Él saca el sol para todos, sin acepción de personas. Nos da el calor, porque nosotros tenemos que vivir también del calor. Saca también la lluvia, hace desparramar la lluvia a toda la humanidad, sin acepción de personas. Le da energía a la tierra para que produzcan nuestras comidas, sin acepción de personas. Entonces, Él ama a sus enemigos como ama a su pueblo de Dios. Entonces, esa se llama la palabra progenitor, o sea, protector. Vea usted, en sus antepasados. Vea usted, ahora veamos, por ejemplo, de una raíz que significa nutridor, protector y sustentador. Ese es el verdadero Padre, nutridor, sustentador y protector. Ahora, regresando a este mundo, por ejemplo, Ezequiel de la Aimimpu, Israel del Nuevo Pacto Universal, Aimimpu, tiene un grave problema. Ezequiel contaba aquí en la tierra que le decían Padre espiritual. ¿Quién lo decía? Era el pueblo, lo endiosaba, pero yo entiendo, claro, yo puedo entender como humano, claro que le querían, le estimaban, los feligreses la admiraban, entonces como es gente rural, gente campesina, a veces que no conocen letras, todo eso, no han estudiado o no estudian la Biblia, lo endiosan a su líder. Vea usted, ese es el problema grave que está pasando hoy, pero el problema es que los pastores permiten que le digan a su líder padre espiritual o maestro. Los pastores permiten porque tampoco no son empapados al 100% en las Sagradas Escrituras y analizar de dónde proviene esta palabra Abba Padre. Entonces, este es el problema, le parece bien. Entonces, hay prácticamente la iglesia está tan desnutrida, anémica de la palabra de Dios. Las iglesias están así desnutridas y anémicas. Vea usted, ¿por qué? Pues no les gusta estudiar, no les gusta analizar, no les gusta empaparse en las Sagradas Escrituras. Y eso es un grave problema que está pasando en la mayoría de los templos de Dios, en mayoría de las congregaciones, porque la mayoría son oidores, otros calientan los asientos, otros se van a la iglesia para chatear con el celular, otros se van a chismear, y entonces, ¿qué van a aprender? Ni siquiera escuchan lo que está predicando el pastor o el que hace conferencias. Entonces, todo eso trae grandes problemas hoy por hoy en los pueblos de Dios. Por eso el catolicismo está entrando con fuerza a las iglesias cristianas, porque ya están diciendo a su pastor, el padre o maestro. Esa es apostasía, esa es idolatría, mi hermano. Idolatría, cuando uno endiosa a su líder o a su pastor, ese se llama idolatría. Están haciendo lo idéntico que los católicos. Y eso es lo peor que puede el ser humano hacer, esas cosas. Y sigamos con este diccionario, que es lo que decíamos, sabemos qué significa nutridor, protector y sustentador. Esa es la raíz de un verdadero padre. Ahora, ¿por qué somos hijos de Dios? Es la paternidad que nos da por intermedio de Cristo al pueblo de Dios, que es la iglesia. Estoy hablando en este libro, Diccionario Enciclopédico Bíblico. Miren lo que dice aquí, por el momento. La referencia que a Dios como Padre permite a Jesús poner el amor paternal de Dios en primer lugar como clave y piedra de toque de toda su concepción. Por intermedio de Cristo entra como una clave, como una clave de secreto, por decirles algo secreto que estaba existiendo hasta que Cristo abre ese secreto, esa clave, y para que nos alcance a la iglesia la paternidad. Ahora, ¿cómo llega la paternidad? En esta manera. Usted viene nacido del agua y del espíritu. Ya es un nuevo ser, nueva criatura espiritual. Entonces, como somos nueva criatura espiritual, provenimos de Dios, entonces
ahora nos concede que el papá nos da la paternidad, el reconocimiento que tú eres mi hijo. Porque es siendo idéntico, hermano, tú tienes tu hijo, para que sea tu hijo, ¿tú dónde vas? Vas a la municipalidad o vas a donde las entidades correspondientes a asentarlo la partida de tu hijo, de tu hija y firmar. Cuando tú firmas, ya le dices la paternidad con tu apellido a tus hijos, ¿es cierto? Ahora Dios lo idéntico lo hace. Nacimos del agua y del espíritu y nos dan una paternidad. ¿Cuál es la paternidad? Que Dios se responsabiliza de sus hijos, que es la iglesia. Dios es responsable de sus hijos de la iglesia, los que viven con fidelidad, los que viven con un corazón humilde, los que viven en espíritu, los que viven en la obediencia, los que están viviendo en la santidad y santificándose todos los días. Dios cuida a esas personas, a sus hijos, porque Él es responsable de cuidarles. ¿Te das cuenta, hermano? Y esa es la paternidad. De esa paternidad había una clave, un secreto, pero Cristo es quien abrió ese secreto y nos alcanza la paternidad por hoy en estos tiempos. Vea usted la paternidad de la concepción. ¿Cuál es la concepción? Espiritual, que hemos nacido del agua y del espíritu. Ahora tenemos el derecho de decir a Dios, Padre, o Abba Padre, o Papito Dios. Vea usted, ahora dígame, este libro diccionario tan importante para comprender la palabra Padre. Ahora, ¿de dónde proviene la palabra Abba Padre? Es del idioma arameo. Mire, del idioma arameo proviene la palabra Padre. Ahora, la palabra arameo es singular, no es plural. En esa época, esa palabra Abba Padre en ese idioma le decían, solamente se referían a Dios, no al ser humano por nada del mundo. Imagínense lo que dice aquí, por ejemplo, la palabra Abba proviene del arameo. Es un término de cariño a Dios, se dice papito a Dios. Es término de cariño, de amor, que lo amamos, lo queremos, porque provenimos de ahí, de Él y a nosotros. De creación ya no somos. Ahora nosotros somos por nacimiento del agua del Espíritu. Nos da derecho de decirle Padre a nuestro Dios en nuestro idioma, al español o al castellano. Pero en el idioma arameo se dice Abba Padre, que significa Papito Dios, y se refiere solamente a Dios. Vea usted. Dígame, a Dios Padre se utilizaba en forma de adoración a Dios. Vea usted. ¿Y dónde? ¿Quién nos da el ejemplo? Es Cristo mismo en San Marcos. Vamos a ver en San Marcos. ¿Qué dice el libro San Marcos? Para entenderlo, Jesús mismo nos da el ejemplo orando en el libro San Marcos en los montes de los olivos. Vamos a ver qué dice el libro San Marcos, capítulo 14, versículo 36. ¿Sabéis qué nos dice aquí? Bendito sea el Señor en este libro, bendito libro. Dice, decía Abba Padre, para ti todo es posible, aparta de mí esta copa de sufrimiento, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Vea usted. Dice en el libro San Marcos, y acá en nuestra nueva versión bíblica, también lo dice ahí el 14, lo dice muy diferente. 36, acá lo dice un poquito más claro. Vea usted, versículo 36, dice, escúcheme, Abba Padre, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no lo sea de mí. Vea usted, acá lo aclara un poco más en esta Biblia contemporánea. Tengo dos Biblias contemporáneas y ahí donde van los análisis más para entenderlo. Entonces, ahí Cristo cuando estaba postrado en el Monte de los Olivos, ya dando horas para que lo aprecien y lo lleven ya donde Poncio Pilato. Mire lo que pasa. Jesús estaba postrado orando, Abba Padre. ¿En qué idioma estaba orando? En el idioma arameo.
Estaba orando en idioma arameo. Dice que Jesús temblaba su cuerpo, se estremecía su cuerpo de miedo, ya sentía los látigos que tenía que caer, destrozarle ese pan que es su cuerpo de Cristo. Y él sabía muy bien los castigos, porque en el libro de Isaías él lo dice 52 y 53, lo dice bien claramente. Ahí habla todo el castigo que iba a sufrir Jesucristo. Y él sabía lo que se le viene ya a la noche, la oscuridad, ya tenía que reinar las tinieblas ante Cristo. Y entonces en ese temor, en ese temblaba el cuerpo de miedo, estaba su alma, se afligía de Cristo, empezó a gotear gotas de sangre en sudor. En la ciencia médica dice que para que suceda eso, supuestamente se habrá roto algunas venas y empezaba su sudor a gotear gotas de sangre. Vea usted, y pero él clamaba en el idioma arameo diciendo: Abba, Padre, que sea tu voluntad, no la mía. Vea usted. Ese es el sentido de todo esto, que Jesús mismo oraba en ese idioma arameo. Y aquí seguimos con los datos mismos. Vea usted. Veamos en el libro Gálatas también, por ejemplo, para entender un poquito más. Gálatas 4, 6, 7. A ver qué nos dice en Gálatas 4, 6, 7, también nos habla para cómo, quién nos exige a la iglesia para orar en esa manera. A ver, vamos a ver, amados hermanos, qué es lo que dice aquí. Gálatas, no lo encuentro, 4, versículos 6 y 7, dice también acá está. Miren lo que dice aquí, amados hermanos, escúcheme, dice así, dice 6 y 7. Y debido a lo que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a clamar: Abba, Padre. Ahí está. Hermanos, Dios ha enviado el Espíritu de Cristo a nuestros corazones. Y Él es quien nos impulsa, ese Espíritu, a clamar a Dios: Abba, Padre. Él sigue hablando en el idioma arameo. Pero nosotros, como somos venimos con el idioma español o con el idioma castellano, decimos Padre. También habla en el Padre Nuestro. Por ejemplo, Jesús dice, cuando los discípulos le hacen la pregunta a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Y Cristo, ¿qué le dice? Oren en esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad arriba en el cielo como en la tierra. Vea usted, ¿ah? Como en la tierra. Líbranos del mal, del maligno, más claro, líbranos del maligno. Y no nos dejes caer en la tentación, porque tuyo es el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Eso es lo que Cristo enseñó, la forma de orar, conversar, porque la oración es conversar con el Padre directamente, porque ese Padre Nuestro es el teléfono de que nos comunicamos directamente con el Padre, porque dice Padre Nuestro. Ahora, si nos trasladamos al idioma árabe, dice Abba, Padre Nuestro, santificado sea tu nombre. Vea usted. Pero Cristo oraba en ese idioma, en arameo. Y entonces acá dice, claramente dice, debido a que somos sus hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a clamar: Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios, y como eres su hijo de Dios, te ha hecho su heredero. Mire, hermano, nacimos del agua y del Espíritu, y nos da la paternidad como Padre que Él es, y nosotros tenemos derecho de decirle Padre o Abba, Padre a nuestro Dios, y nos da un derecho de herencia. ¿Cuál es la herencia? En primer lugar, la vida eterna. La palabra vida eterna nos da un derecho que nosotros tenemos la oportunidad de vivir juntos con el Papito Dios, con ese Padre que nos dio la paternidad. Tenemos el derecho de vivir al lado de Él. Tenemos el derecho de disfrutar su gloria de Dios y de Cristo Jesús.
tenemos el derecho de ser felices al lado de nuestro Padre Creador. Nos dan un derecho de estar orgullosos y alegres con Él, amados hermanos. Ese es el sentido de un Padre verdadero, pero trasladando a este mundo es un grave problema. La pregunta es, ¿un Padre terrenal, usted cree que podrá sustentar al mundo? ¿Un Padre terrenal podrá sustentar, dígame, a la humanidad con las comidas? No, hermano, por favor, no nos equivoquemos. Es una tremenda falacia, tremendo error que hay ahí. Si ese Padre espiritual apenas ni siquiera sustenta su propia congregación, ¿qué va a sustentar a la humanidad? En cambio, Dios es creador y toda creación es su creación de Él. Y Él es quien protege y sustenta a su creación, a la especie humana. Vea usted, que es la especie más especial de Dios, son los seres humanos. ¿Ah? Después ya vienen las bestias, los animales también. Pero el Señor los sustenta con la hierba, con el pasto, con las comidas. Le da energía a la tierra para que produzca las comidas para los animales. El reino vegetal que tiene vida de igual manera, Dios lo sustenta, estos árboles dándole la lluvia a su tiempo. Vea usted, entonces hermano, un Padre terrenal, ¿qué rayos tiene que dar? Nada. O sea, este Padre terrenal se lleva la gloria de fácil, se lleva la gloria de Dios prácticamente encima, todavía usurpa el título de Padre que le corresponde a Dios. Ahora le ponen nombre, el título de Dios le pone a un ser humano de carne y hueso que para equivocarnos y fallamos porque somos seres humanos imperfectos. Somos seres humanos imperfectos, siempre vamos a fallar, vamos a equivocarnos, tantas cosas. Hermanos, el Padre espiritual aquí en la tierra, hermano, ese es prácticamente apostasía. Ese se llama apostasía y se llama idolatría. Por ejemplo, aquí voy a hablar de Jonás. Jonás, por ejemplo, en la Asociación Evangélica de la Misión Israelita, en el Pacto Universal, hay un grave problema. A Jonás le dicen que es el maestro. Cristo en la tierra. A Jonás le dicen que es prácticamente Dios aquí en la tierra. Lo han endiosado demasiadamente en esa congregación. ¿Por qué lo han endiosado? Porque ahí hay gente, ayayeros, gente sin vergüenza, sin escrúpulos, lo han rodeado a Jonás. No estoy diciendo que toda la congregación están así, no, eso no quiero decir y no lo es. Ahí hay un grupo de ayayeros, de sinvergüenzas, están allí, hermanos, rodeados a ese hombre llamado Jonás y lo están endiosando. Ahora dicen estos apóstoles fraudulentos, obreros fraudulentos, que son disfrazados de Cristo como apóstoles. Dice Cristo aquí en la tierra. Y sacan versículos de Ezequiel, otros libros más del Antiguo Testamento, y lo hacen llegar a ese personaje. Todo porque lleva el nombre de Jonás. Y hay un libro que es Jonás, un profeta. Y todo también lo hacen llegar en el libro, el profeta Ezequiel, esa palabra también lo hacen llegar a Ezequiel terrenal. Dígame, y eso no es así. Obviamente, hermano, que esos revoltosos, esos rebeldes que están allí, porque realmente esos son el término que debemos utilizar o se debe utilizar, son gente rebelde. Gente rebelde contumaces, reos contumaces ya espirituales son esa gente. ¿Cómo rayos van a endiosar a un ser humano mientras que la Biblia prohíbe? Aquí, ¿qué está diciendo el libro de San Mateo 23, 8, 9 y 10? ¿Qué dice? A nadie diréis maestro, a nadie diréis padre. No, que ustedes son hermanos, dice. ¿Ah? Ahora, por ejemplo, Jonás no es mi hermano, porque se deja manipular
por estos sinvergüenzas. Vea usted, y ahí están obviamente la gente de los Molinas y otra gente más están metidos ahí. Hay un colombiano que habla ahí, parece disparateses. ¿Ah? Entonces, ¿qué estamos hablando? Dígame. Eso se llama apostasía. Eso se llama el diablo ha entrado a la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal, ha entrado con fuerza y sus demonios. Y están utilizando a este grupo de personas para extorsionar las Sagradas Escrituras y hacerlo hablar a su manera. Ahí no hay dirección del Espíritu Santo de estos obreros fraudulentos, apóstoles de Cristo supuestamente. Son disfrazados, pero no hay espiritualidad, no hay allí. ¿Por qué? Porque a los versículos lo hacen hablar a su manera, a conveniencia lo hacen hablar los versículos. Y eso es un tremendo problema, vea usted. Por ejemplo, ahora ¿qué han sacado? Los 10 mandamientos. Yo saqué la vez pasada un tema sobre los 10 mandamientos adulterados. Ahora, en esos 10 mandamientos, ¿qué dice? A Jonás temerás, a él te llegarás y por su nombre jurarás. Santo seréis porque Jonás es santo. Oiga, qué despachadez, qué bajeza. Dígame, lo pusieron en lugar de Dios a Jonás en esos mandamientos. O sea, Él es el creador de todos los cielos de la tierra. Él es el creador de la humanidad. Dígame, Él es el creador del diablo, también es creador, porque Dios la creó al diablo, a Luzbel. Él también la creó a Luzbel. A mí, usted, señor Jonás, usted no me creó en el vientre de mi madre. No me ha creado usted en el vientre de mi madre, porque en el libro de Isaías, Jeremías capítulo 1, versículo 5, ¿qué dice allí? Yo te conocí antes que estuvieras en el vientre de la madre. Y en el libro Salmos 191 en adelante, ¿qué dice allí? Qué maravillosas son tus obras, mi Señor. Tú me formaste en el vientre de mi madre, en la oscuridad, y vieron mi embrión tus ojos, dice. ¿Ah? Dígame, por eso te alabo, Padre, por tus maravillosas obras. ¿Usted ha hecho eso conmigo? No. Usted ni siquiera puede guiar su propia familia, ni siquiera puede usted guiar la propia congregación. Y usted me va a decir que usted es un padre aquí, usted es un Dios. No. Usted me va a decir que usted tiene que ver espiritual. Si usted fuera un padre espiritual, fuera un Dios, o fuera Cristo, como dicen muchos que dicen que es Cristo, ¿qué rayos haces escondido ahí? Dígame. Ni siquiera puedes dominar tu propio pueblo, congregación. Se han dividido como 30 y tantos congregaciones, se han abierto por culpa de ustedes. ¿Ah? Y todavía a esas congregaciones que se han abierto, ¿qué le llaman ustedes? Rebeldes. Claro, nos llaman rebeldes. ¿Por qué? Porque no nos dejamos someter bajo su propio dominio, en sus engaños y en sus mentiras y en sus traiciones. Ustedes son traicioneros, traicionaron a Dios, traicionaron a Cristo y blasfemaron al Espíritu Santo, tremenda blasfemia, poniéndole a un hombre Cristo aquí en la tierra. Y bien dice en San Mateo capítulo 24, que dice ahí, Jesús mismo dice, muchos vendrán en mi nombre, diciendo que Cristo soy yo. Vaya que se apareció en su propio pueblo. ¿Ah? Oiga, ¿a usted no les da vergüenza espiritual lo que hacen? ¿No tienen escrúpulos o sangre un tantito en la cara y humillarse y decir, bueno, me equivoqué, fallé? Pero siguen con sus patrañas, siguen con esa tontería. Yo si hago este tema, lo hago porque les quiero, les amo, les estimo en espíritu, en verdad. Si hago este tema para reflexionar, para comprender, entrar a reflexión no solamente para ustedes, para mí mismo me sirve este tema. No crean que no. Pero lamentablemente hoy está pasando estas cosas demasiadamente, como vuelvo a repetir, la prostituta del Apocalipsis está invadiendo las iglesias cristianas. Las congregaciones cristianas, esa prostituta que está en el Apocalipsis, la madre de las rameras,
está entrando con fuerza, que es la religión católica. Diciendo a su pastor, padre. Diciendo a su líder, padre. O diciéndole papito, en pocas palabras, espiritual. Es una tremenda falacia, una desgracia de verdad. Entonces, todo eso lo que vengo acá analizando. Ahora vamos siguiendo analizando de la palabra de dónde proviene. Entonces, hemos visto de lo que es en Marcos 14:36 y Gálatas 4:6-7. Abba Padre pertenece al idioma arameo y a su vez proviene del idioma griego. Vea usted, ahora esa palabra Abba Padre traspasa al idioma griego. Y en el idioma griego, ¿qué le dicen? Manaj. Vea usted, cambia el sinónimo de decir padre ya en otro idioma que es manaj. Vea usted, porque en el idioma arameo es singular, se refiere solamente a Dios, pero en el idioma griego ya es plural la palabra manaj. Vea usted, manaj, que quiere decir papas, también quiere decir sacerdotes o obispos. Ya ve, todos son plurales, ya no es singular. Papas o padres, más claro, obispos o sacerdotes. De ahí empieza la palabra desparramarse en el mundo del idioma griego, ya da la carta abierta para que haya padres aquí en la tierra espirituales, que es satánica y diabólica. ¿Por qué le digo? Porque esto que dice Manaj, estos padres, estos obispos que están acá, servían a dioses paganos en esa época, en el año siglo XXI. Vea usted, en el siglo XXI existía esto que es, había papas para usarse en referirse a los obispos o a los sacerdotes, o papas, que significa padres. Más claro, padres, y en especial a los dioses más poderosos del siglo XXI, y esto era servidor de los dioses. A la vez eran dioses también. ¿Ve? Esos papas, esos obispos, esos padres, también eran dioses en esa época. Entonces, ahora esa palabra diabólica está entrando con fuerza a las iglesias cristianas, a las congregaciones cristianas. Y eso es lo que ha entrado a la Asociación Evangélica de la Misión Israelita de la asociación, de la IMIPU. Eso es lo que ha entrado, ese espíritu ha entrado, y eso es lo que está básicamente atacando a las congregaciones. Qué terrible, es algo terrible, hermano, lo que está pasando hoy por hoy en nuestros últimos tiempos. Nosotros tenemos que ser consecuentes lo que somos, pero no podemos ser ilúcidos por esas cosas. Ingenuos, no, hermanos. Tenemos que estudiar la palabra de Dios, investiguemos la palabra, analicemos de dónde provienen las palabras. Por ejemplo, en el idioma hebreo hay muchas palabras muy fundamentales que debemos aprender nosotros. En el idioma hebreo, vea usted. Por ejemplo, voy a hablar un poquito del idioma hebreo. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomios, el Padre también juega mucho ahí. Deuteronomios capítulo 6, versículos 4 y 5, a ver qué nos dice ahí. Nos dice claramente en Deuteronomios 4 y 5, capítulo 6, Deuteronomios, a ver qué nos dice, para entender y comprender este versículo que dice. 6, versículos 4 y 5 dice: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. ¿Usted entiende esta palabra? ¿Sabe la raíz de dónde proviene esta palabra? Me imagino que no. Algunos, claro, lo sabrán, porque grandes estudiosos bíblicos hay, hermanos, grandes estudiosos, y saben el sentido de esta palabra. Oye Israel, vuestro Dios uno es. ¿Qué significa? La palabra tenemos que sacar del idioma hebreo. Ejad, uno es. Pueblo Israel y Dios, uno es. En la palabra Ejad.
La palabra Ejad son unidades compuestas. Vea usted, ahí nos unifica la nación Israel del oriente y Dios uno es. ¿En qué época está hablando? En la época de Moisés, Moshe. En el idioma hebreo es Moshe y en el castellano es Moisés, y es salvado de las aguas. ¿Recuerdan eso? Entonces, ese es el punto específico que hay que entender en las raíces hebreas para poder comprender también por qué dice la palabra, hoy Israel, vuestro Dios, uno es. Viene de la palabra, de una raíz, Ejad, unidades compuestas. O sea, Israel, las 12 tribus de Israel y Dios eran uno, unidos. ¿En qué? En espíritu, en todo sentido, porque Dios vivía en la nación Israel cuando estaban en monte Sinaí, en el desierto. Y por eso dice Israel, hoy Israel, vuestro Dios uno es. Son unidades compuestas. Así para poder comprender y entender. Y también en el libro San Marcos también dice el Señor Jesucristo. También lo dice, amados hermanos, libro San Marcos. Bendito el Señor también. Jesús mismo también nos dice que hoy Israel, San Marcos capítulo 12, versículo 29, 30, 31. A ver qué nos dice ahí, amados hermanos. 12. Gloria al Señor. Capítulo 12, versículo 29. Dice así en esta manera, amados hermanos. 29 dice así. Jesús le respondió, el más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Vea usted. Y acá en esta versión, en una versión más, en el versículo 12, en esta Biblia, también nos va a decir, a ver, 29 acá, 12, 29, gloria al Señor. Dice, escúcheme, 28, 29. Jesús contestó, el mandamiento más importante es, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es único Señor. ¿Ve? Más claro que el agua. ¿Qué está hablando el Señor Jesucristo? Está hablando Israel y Dios son uno. En la palabra Ejad. Israel y el Padre uno es. Están unidos. Vea usted. La nación Israel, estoy hablando de la nación Israel, no estoy hablando de Israel. Uno es. ¿Ah? Y ahí quedó, y ahí siguiente versículo, ¿qué dice? Mira qué dice aquí. Tremendo. Versículo 30. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Para mantenernos unidos con Dios en unidad, como la palabra Ejad, unidades compuestas, y entonces el pueblo de Dios tiene que estar como la palabra Ejad, unidos con Dios, pero el término es de amar a Dios, para que Dios no se aleje también de su pueblo. A nosotros nos corresponde que lo amemos. Si no lo amamos a Dios, Él se va a desunir de esa palabra Ejad, que son unidades compuestas. Vamos a analizar este versículo tan impresionante. Dice, Jesús le respondió, el más importante es, hoy Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Vea usted, ¿qué significa? Hay que practicar eso para no desunirnos de Dios. Dios, para que se mantengan unidos con el pueblo de Israel, tiene que mantenerse en esa manera, en unidad compuestas. Acá, por ejemplo, en esta Biblia, también lo va a leer, que lo que dice aquí, en el 10:30, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Lo dice igual. Vea. Primero, vamos a escribirlo. Ve. Amarás al Señor. ¿Qué es amar? Amar significa obedecer.
Eso se llama amar, obedecer y estar pendiente de Dios, del Padre. Hay que estar pendientes para mantener esa unidad compuestas. Eso tenemos que primero amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo el corazón, con el alma. Tienes que amar a Dios. Tu corazón tiene que estar dispuesto a Dios. Este corazón tiene que estar limpio de pecado, de conciencia mala, para que Dios habite en tu corazón y están unidos en uno. Así como Cristo dice, mi Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Unidos. También viene la palabra ejat, unidades compuestas. Vea. Entonces, ese es uno punto en tu corazón. Y con toda tu alma, hay que amar a Dios con el alma también. Con el alma se ama a Dios. Y con toda tu mente, o sea, con la mente expuesto a Dios, tienes que amar a Dios. Que no entre ningún pensamiento humano, ningún pensamiento terrenal, sino que tu mente tiene que estar 100% dispuesto a Dios. Porque en la mente está la sabiduría, el conocimiento y el entendimiento. Vea usted, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Físicamente este cuerpo tiene que estar dedicado a Dios. No mancharle el cuerpo, porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, si mantenemos todas esas cositas a nivel con Dios, estamos unidos con el Papito Dios en espíritu, en esta palabra que dice ejat, unidades compuestas. Esa es la unión perfecta que nos une espiritual. 31. El segundo es importancia, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Ahí está, sentido. Y aquí que dice, aquí en nuestra Biblia que dice, el segundo es igualmente importante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos mandamientos. Ahí está. Amados hermanos. Así como en el primer mandato que acá dice, amarás a Dios con toda tu mente y con tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo, lo idéntico tienes que amar a tu prójimo con una mente limpia, con un corazón sincero. Vea usted, y con el alma aprende a amar también a tu prójimo. Vea usted. ¿Fuerzas qué? Las fuerzas también ayudar al prójimo físicamente, también hay que ayudarle en el trabajo, de repente ayudarle económico, porque la economía no viene gratis, la economía viene por el trabajo, tenemos dinero. Entonces, de esa parte hay que también ayudar al prójimo. Vea usted, al prójimo hay que amarlo. ¿En qué manera? Antiguamente, por ejemplo, el prójimo, no existía la palabra prójimo, simplemente era pecado y muerte. Esa era la ley. Pero ahora Cristo viene a invertir eso en el amor. Amar a tu prójimo es ayudar. Amar a tu prójimo es a saber respetarlo. Amar a tu prójimo es aconsejarle para bien. Amar a tu prójimo que es ayudarle en todo sentido, o darle un plato de comida, o ayudarle a solucionar sus problemas. Ese es amar. Amar también es perdonar tus errores, lo que se equivoque contigo, te falte respeto, perdónalo. Amar al prójimo también es amar a tus enemigos. Aprende a amar a tus enemigos. No les des la misma moneda que te han hecho, no. Hay que aprender a amar. Eso es el amor. Y eso es lo que vino Cristo a invertir del Antiguo Testamento, invirtió en el amor el Nuevo Testamento. Como vuelvo a repetir, siempre en mis prédicas les digo así, los mandamientos del Antiguo Testamento, Cristo los trasladó al Nuevo Testamento y lo reglamentó, amados hermanos, lo reglamentó. Cada versículo lo ha reglamentado. Voy a hablar unos 3, 4 versículos. Ejemplo, por ejemplo. En el Antiguo Testamento era ojo por ojo, diente por diente, quemadura por quemadura, pie por pie. Era venganza. Y la ley lo permitía, venganza, lo permitía la ley. ¿Ah?
Eso ni que decirlo era así. Por ejemplo, antiguamente cuando encontraban a una mujer en adulterio por 2 o 3 testigos, ¿qué hacían allí? Simplemente lo apedreaban y moría la mujer por cometer adulterio. Teniendo marido, se va con otro hombre. Y Cristo agarra ese versículo, lo traslada al Nuevo Testamento, y cuando los fariseos le dicen, los jeduseos le dicen, Señor, a esta mujer la hemos encontrado en el acto mismo del adulterio. O sea, manos en la masa le encontraron a la señora. Véote. En la ley de Moisés nos dice que debemos apedrearla, no debemos permitir. Le dicen los fariseos, los jeduseos, a Cristo mismo. Y la mujer está ahí. Hasta en películas han sacado eso. Entonces, ¿y Jesús qué dice? Que lance el que está libre de culpa la primera piedra. Y todos tenían errores, tenían pecados. No podían lanzar la primera piedra. Se fueron de uno por uno. ¿Se recuerdan ese pasaje? Una vez que se fueron de uno por uno, Jesús le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y las mujeres ya no están, Señor, le dice. Y Jesús, ¿qué le dice ahí? Anda, ve, ni yo te condeno, pero no peques más. ¿Qué hizo esa ley de antigua? La ley antigua, ¿qué lo hizo Cristo? Lo reglamentó perdonándolo. Y le dijo, no peques más. Al instante lo perdonó. Eso no le dijo como acá la Imimpú. Comete una persona adulterio, lo castigan 1 año. No, no. Ahí Cristo dice inmediatamente, digo, ni yo te culpo, te perdono, pero no peques más, no lo hagas más y punto, no lo practiques ya. Ese es el punto. Ahí, ¿qué hizo Jesús? Lo reglamentó. Ahora, ahí también lo reglamentó Jesús mucho más complicado para la salvación. También dice Jesús, cuando tú mirares a una mujer, mirar su hermosura, ya cometiste adulterio en tu corazón con ella. En ese tiempo, en el Antiguo Testamento, simplemente era hechos, casos hechos, era el asesinato. Pero ahora ya no, hermanos, no hay asesinato, pero más complicado es. Hasta con los ojos ya cometes adulterio, has cometido el pecado. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Lo reglamentó mucho más complicado para la salvación. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por eso el segundo mandamiento es el amor. Amarás a tu prójimo. Ahí encierra toda la ley que Cristo lo agarra del Antiguo Testamento, lo traslada y lo reglamenta. Por algo dice Jesús, yo no he venido a quitar ni una jota ni una tilde, sino a completarla. ¿No dice ahí en versículo? Entonces quiere decir que le faltaba el amor, el perdón, la piedad y la misericordia y el amor. Eso faltaba en la ley. Por eso hoy por hoy la ley no salva a nadie. La ley te va a condenar, sí, a ti, al infierno cuando tú no haces las cosas bien. Vea usted, pero el que cumple el amor ya está cumpliendo toda la ley. Vea usted, por eso el amor es tan importante en nuestras vidas, practicarlo para que la ley no se refleje en nuestras vidas. Pero seguimos pecando, seguimos haciendo las cosas, no amamos a nuestro prójimo, esa ley refleja en tu vida y posteriormente te va a condenar al infierno y posterior al lago de fuego con azufre, la muerte segunda eterna. Eso es lo que vengo entendiendo acá, neto, es la palabra ejad, son unidades compuestas. Ahora, en el libro de San Marcos, capítulo 14, 36, ya hemos leído, también hemos leído en Gálatas 6, 7, y hemos visto esos versículos. Amados hermanos, hoy por hoy veo pastores que se están lanzando a las políticas, a la democracia. Solamente voy a hablar un poquito de eso. Amados hermanos, la democracia es tan corrupta, malévola, satánica, es la democracia o la política también. Porque en la democracia, amados hermanos, hay traición, hay corrupción. La traición, ¿cuál es? Hoy día estoy contigo y mañana me divorcio.
hay traición y corrupción, hay leyes que lo tuercen a favores, hay leyes, hermanos, que lo hacen a conveniencia para cuidarse las espaldas, y especialmente los gobiernos, los congresistas y el mismo presidente y sus ministros. Amados hermanos, las leyes son convenidas también. Aunque no me gusta hablar esto, pero quisiera decirles, todas las empresas internacionales son corruptas, a excepción de algunos. Pero para mí creo que no lo hay. Porque según la historia de los países, siempre las empresas internacionales corrompieron a los gobiernos. Se ve en la historia, siempre las empresas internacionales corrompieron a nuestros congresistas, corrompieron a las autoridades competentes. No escapa nadie de eso. ¿Por qué? Porque tienen plata hasta por gusto. El problema es esto, hermanos. ¿Cómo es posible que un pastor, un líder cristiano, esté mezclándose con la porquería de la política? Vea usted, nosotros somos teócratas. Y la palabra teócratas, servimos a un solo Dios, a un solo gobernante que es Cristo, porque Cristo gobierna en este mundo, amados hermanos. Cristo es nuestro líder, nuestro gobernante, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores, es Cristo Jesús. Y entonces la iglesia no puede mezclarse por nada del mundo con la democracia. Como vuelvo a repetir, la democracia es diabólica y satánica. Nada bueno se consigue ahí. Muchos buscan el poder, pero no saben que ahí van a ser gobernados por los poderosos. ¿Dónde está eso en libros? San Mateo capítulo 20, vamos a ver. Vamos a ver, hermanos, qué dice San Mateo capítulo 20. ¿Qué dice ahí? Para que entienda que lo que dice el Señor Jesucristo. Capítulo 20, San Mateo, versículo 25. ¿Qué dice aquí? Miren lo que dice aquí. Entonces Jesús los llamó y les dijo, ¿cómo ustedes saben que los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos los imponen su autoridad? Ahí está. Dígame, eso es lo que dice aquí en el libro San Mateo, acá en este otro libro, en esta nueva versión. A ver qué nos dice, 20:25. Miren lo que dice aquí, gloria al Señor. Dice claramente acá, escúcheme, dice, así que Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Ahí está. ¿Quiénes son los súbditos? El presidente, sus ministros, el Congreso. Ahora dígame, este pastor o este líder se lanza a la política y cuando gana la presidencia, él obviamente en su campaña va a hablar maravillas, convincentes. Pero el problema es cuando entra a gobernar, él no va a poder gobernar solo. Hay gente poderosa económico. Ellos son los que gobiernan el país. Eso está en todo el mundo, no solamente está en cierto país. Vea usted. Entonces, ¿cómo rayos va a gobernar, dígame, un líder cristiano, un pastor? Y eso les hago llamado acá a la AIMIMPU, Asociación Evangélica de la Misión Israelita de la AIMIMPU. Jonás se está lanzando a la política y al Congreso. Imagínense, ellos dicen que van a llevar los mandamientos, van a adoctrinar al país y van a llevar el Evangelio. Bueno, la idea está buena, pero vamos a ver si lo va a hacer adentro. No lo va a hacer. Y eso saben esos
los que han sido congresistas saben muy bien cómo es el poder adentro. No es que lo callan, no lo dicen la verdad. Saben muy bien por qué ahí adentro, en el palacio, en el gobierno, hay poderosos económicos, hermanos, que corrompen a las propias autoridades. Porque la Biblia dice que el dinero es la raíz de todos los males. Y esa es una gran verdad. ¿Usted cree que Jonás no se va a corrompir ahí en el Palacio de Gobierno y sus ministros? Por favor, no nos dejemos engañar. Porque las empresas internacionales traen por maletas el dinero y te la ponen en la mesa. Para que tú le des un litigio de trabajo donde trabajar. Ahí vemos la historia, cómo está eso. ¿Ah? Por otro lado, hermanos, los favoritismos, favores, dame y te doy. Muy aparte que tras de ese presidente hay como 8 o 10 consejeros que son abogados. Hermano, esos abogados simplemente te van a aconsejar para mal. Nunca te van a llevar para bien. Porque están mezclados dentro de la porquería, de la cochinada, de la corrupción. Estoy hablando algo concretizado. Ahora dígame, el presidente que gana este religioso, este líder o pastor, lo primero que tiene que ir ahí es a besarlo los pies del Papa. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el Papa gobierna el mundo. El Papa gobierna sobre tribus y lenguas y naciones y costumbres en todo el planeta Tierra. El Papa ha impuesto sus leyes en todos los países que son católicos y sabemos que todas las naciones del mundo son católicos y sabemos que el Papa sigue predicando por intermedio de su gente. En los pueblitos más lejanos hay una capilla con una Santa Rosa de Lima, con un San Martín, qué sé yo. En los pueblitos olvidados de su gobierno, pero en la religión católica está allí doctrinando. Y dicho, como dice el libro Apocalipsis, ella está sentada en medio de las aguas y gobierna sobre tribus y lenguas y naciones y costumbres. Vea, y este pastor traicionero que traicionó a Dios, traicionó a Cristo y al Espíritu Santo, se somete a la política. Mientras que el libro Corintios dice claramente, ¿qué comunión tiene la mesa santa con la mesa del diablo? ¿Qué comunión tiene Cristo con las imágenes de la religión católica del diablo? No hay comunión. Ahí claramente está clasificado para que el pueblo de Dios no participe en las políticas, en la democracia. Amados hermanos, eso es un tremendo error, una tremenda blasfemia contra Dios y contra Jesús y contra el Espíritu Santo. Están actuando estos sinvergüenzas, estos caraduras, no tienen ni sangre en la cara para abandonar a su rebaño, abandonar a Dios, a Cristo y al Espíritu, para ir a someterse bajo el término papado y en la cochinada y la porquería de la democracia. Lo están haciendo lo idéntico del diablo. El diablo, ¿qué pasa ahí en el libro de Isaías? Vamos a leer el libro de Isaías, capítulo 14. Solamente vamos a ver el libro de Isaías 14. A ver qué nos dice ahí, qué es lo que hizo el diablo para ver este punto. Ahora estos pastores están haciendo lo idéntico y el mismo diablo. 14, versículo 12, 13, 14. Miren lo que dice aquí. Tremendo. Vamos a ver, 12. ¿Cómo caíste del cielo, lucero de la mañana? ¿Cómo caíste por tierra? Tú que derrotabas a las naciones. Vale, primer punto. ¿Cómo caíste, lucero de la mañana, tú que derrotabas a las naciones? Resumamos ahora. ¿Por qué el diablo sigue trabajando en las naciones?
Las potestades más poderosas de la mano derecha del diablo están gobernando dentro de los gobiernos de cada país. Claro, ese es otro tema, pero quiero jalarnos unos cuantos de ese tema, jalar y hacerlo comprender este versículo. El diablo sigue gobernando las naciones tras de los gobiernos del presidente, del Congreso, está gobernando los demonios, esas huestes potestades que son demonios de alta jerarquía. Eso estoy hablando. Y el presidente de cada estado es el mismo diablo. Entonces, este pastor o este líder se mete a ser presidente, va a ser el títere, el muñeco del mismo diablo y de las huestes potestades. Y eso es lo que le va a hacer caer mal y va a meterse en la corrupción porque va a manipular a los entes poderosos que gobiernan el país. Acá no solamente trabaja el diablo espiritual, también trabaja los seres humanos en esa manera. Por algo dice que el diablo es el amo y señor de este mundo. Es el Dios de este mundo, es el diablo mismo. Cuando no me gusta hablar de ese término, pero la medita para decirlo, para llegar a una comprensión y entendimiento. ¿Ya? Entonces dígame, y segundo plano es el Papa. Cada presidente están sometidos bajo los términos papados. ¿Por qué? Porque la Constitución del Estado lo dice. Primer punto, cuando el presidente gana las elecciones, ya es nombrado presidente, un cristiano que es pastor o líder. ¿Qué va a hacer, hermano? Para el día de la juramentación, ¿qué tiene que hacer el presidente que es elegido? Primeramente tiene que irse a la Iglesia Católica, que es la catedral que está al costado del Palacio de Gobierno, y eso está en todo el mundo. La catedral siempre está al costado del Palacio de Gobierno en todos los países del mundo. Claramente, como dice el libro Apocalipsis, dice que ahí está con la copa del cáliz, lleno de abominaciones de la sangre de los santos, de adulterio y de fornicaciones, dice allí. Entonces, para el día de la juramentación, primero el presidente elegido tiene que irse a la Iglesia Católica y postrarse delante de la Babilonia, en pocas palabras, espiritual. Porque la Babilonia es la madre de todas las rameras que son religiones falsas. ¿Y qué hace ese líder, ese cristiano? Postrarse, besarle el anillo del Papa, en pocas palabras, o besarle los pies del Papa y posterior someterse bajo los términos papados. La Constitución lo dice, que todo presidente tiene que someterse bajo el término papado. ¿Sabe por qué? Porque son católicos los líderes. Todos los líderes que hay de Estado son católicos. Imaginen la prensa. Todos son católicos. Y entonces es de ley, el protocolo lo dice constitucional, que ese presidente tiene que someterse de esa manera. Y posterior a hacer su juramento y hacer promesas que nunca va a poder cumplir, porque ahí lo que va a cumplir es de los que manejan el país, de los poderosos económicos. Eso tiene que hacer caso él, no sus promesas. Por eso ningún presidente cumple las promesas que promete en campaña. ¿Por qué? Porque siempre tras de eso hay gente brava, gente poderosa, gente economista, gente, hermano, si tú no le haces caso, te sacan a patadas de ahí. No te dejan trabajar, te hostigan para que renuncies a la presidencia. En este sentido. Y esas cosas casi nadie lo sabe. Ahora dígame, ese líder que es cristiano, ese pastor, es un tremendo sinvergüenza y una cara dura. No tiene escrúpulos ni en la cara. ¿Sabe por qué? Porque hay un punto específico. Antes esos líderes eran, pues, Dios le dio un ministerio, le dio una congregación, fue reconocido jurídicamente. El hombre tuvo, pues, convenios, tratos de comercio, negocios, conocidos a nivel mundial. Y eso estoy hablando acá a Jonás mismo.
Y aquí el diablo que ha hecho, miren Isaías. En Isaías, ¿qué es lo que dice aquí? ¿Cómo caíste del cielo, lucero de la mañana? ¿Cómo caíste por tierra, tú que derrotabas a las naciones? Tú que en tu corazón decías, subiré al cielo y por encima de las estrellas de Dios, y allí pondré mi trono en el monte del concilio, me sentaré en los más remotos del norte. Ahí está. ¿Qué ambicionó el diablo? Ambicionó, hermano, el poder, ser como Dios. Tremendo problema. Vea usted. Eso es lo que ambicionó el diablo, ser como Dios. Y en esta versión bíblica, en esta otra versión, ¿qué nos dice? A ver, 12. ¿Cómo has caído del cielo, o estrella luciente, hijo de la mañana, has sido arrojado a la tierra? Tú destruías a las naciones del mundo, pues decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Acá hay una palabra, hermanos, en esta bendita Biblia, libro, una palabra, pero extraordinaria, por encima de los dioses. Vamos a hablar un poquito del hebreo para entender esta palabra, ¿qué es dioses? Mira, hermano, en el idioma hebreo la palabra Elohim es plural. La palabra Elohim significa dioses. Es de la palabra hebrea Elohim. Y aquí lo confirma en este libro. Estaré por encima de los dioses. ¿De qué está diciendo? Por encima de Dios, por encima de Cristo y por encima del Espíritu Santo. O sea, más claro, por encima de la Santísima Trinidad. Se sobreentiende. Mira, hasta dónde llegó la ambición del diablo para gobernar por encima de Dios. Y la palabra Dios es plural. Ve usted, Elohim es plural, que significa dioses. En pocas palabras, el Espíritu Santo es Dios, Cristo es un Dios y el Padre también es un Dios. Pero en la palabra Ejad se unifican y sale Dios de los dioses. Por algo dice, yo soy Dios de los dioses. ¿Por qué? Porque se unifican en la palabra Ejad, uno, un Dios. Yo he leído un libro hebreo, diccionario hebreo, ahí dice 3 cabezas de toro. Es un Yod, que significa un Dios. 3 cabezas de toro se unifica un Elohim. Dioses. Eso yo he leído ese libro hebreo, lo he leído y eso lo dice claramente. Y aquí dice que Luzbel, me sentaré por encima, gobernaré por encima de los dioses. Mire lo que, voy a repetir este versículo tremendo en el 13. Pues decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. ¿Quién son las estrellas? Todos los ángeles celestiales. Son estrellas también, llamadas estrellas. ¿Ve usted? Dice, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, ¿ve? Vea usted lo que dice, voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Tremendo problema. Mire el diablo lo que ha hecho. El diablo es, número 1, traicionero contra la voluntad de Dios. El diablo era el brazo derecho de Dios. Era su engreído porque el diablo era Luzbel, que significa transportador de luz. Dice, cuando el diablo, el Luzbel aparecía, los ángeles de otras galaxias lo miraban y a su luz resplandecía la luz impresionante. Dice en la Biblia eso. Y ya sabían que Luzbel viene. Aparte que Luzbel era un querubín contundente, o sea, el jefe de los jefes de toda la multitud de ángeles que hay arriba en los cielos. Era jefe de los jefes.
porque dice querubín contundente, el más grande. Entonces, como tenía ese poder, querubín contundente, el jefe de jefes, tenía el poder de tratos de comercio. En donde iba había negocios, tratos de comercio, dice, o sea, había conversaciones. Obviamente que todos los ángeles le adoraban, todos los ángeles le obedecían, todo eso. Entonces, él se ganó el respeto de toda la multitud de ángeles. Ahora dígame, los ángeles desde Adán hasta el día de hoy, hermano, apenas somos una gota de agua a la comparación de la multitud de ángeles que hay arriba en los cielos. Arriba en los cielos hay ángeles incalculables de número. Y de eso este diablo se llevó la tercera parte de ángeles en su rebelión, que dice el libro Apocalipsis. La tercera parte se llevó. Hoy son conocidos como demonios, como potestades. Esos ángeles rebeldes. Mira, cómo engatusó Luzbel a los ángeles, porque Luzbel era un hombre, era un ser bien capacitado, espiritual, con sabiduría, entendimiento y conocimiento, porque era jefe supremo, querubín contundente, supremo, quiere decir que su conocimiento rebasaba demasiadamente su entendimiento, todo. Entonces tenía la capacidad de convencer a los seres celestiales para unirse a rebelarse contra Dios. ¿Se da cuenta? Ahora, trasladando eso, estos sinvergüenzas pastores, estos líderes que se lanzan a la política, lo idéntico están haciendo, lo idéntico. ¿Ah? Lo que ha hecho el papel del diablo, adentro están haciendo. Primero, traicionaron la confianza de Dios. Segundo, traicionaron a Cristo, que Él murió en la cruz, los lavó, los santificó con su sangre. Vea usted, ¿ah? Los perdonó sus pecados. Encima el Espíritu Santo despreciaron, porque a meterse con la política, con la cochinada de la democracia, al Espíritu Santo lo despreciaron. Vea usted. Entonces hicieron lo idéntico del diablo. Están haciendo estos pastores o estos líderes, están haciendo para meterse en la política. Ni más ni menos. Y encima estos líderes, hermano, están exigiendo y obligando a su propio pueblo que le ayuden a votar las elecciones. Dale su firma. Encima, en las elecciones, tienen que votar por ellos. ¿Qué está haciendo? Lo idéntico del diablo. Pastor, líder de acá, desde acá le digo a esta cámara que me estás viendo, arrepiéntete. Dios está por llamarte y quiere que te arrepientes y Él te va a aceptar. Señor Jonás, te digo desde acá, arrepiéntete. Da la cara y expulsa a todos esos sinvergüenzas que tienes rodeado. Expúlsales. Porque esos sinvergüenzas te van a llevar al infierno, a condenación para siempre. Y encima ustedes están exigiendo a su pueblo más que voten por ustedes. Van a arrasar a su pueblo mismo al infierno, porque a dar el voto ya están prácticamente con ustedes en ese pecado. Igual que el diablo sedujo a la tercera parte de ángeles, se los llevó a perdición. Ahora ustedes se lo van a llevar a su gente a condenación para siempre. Primero al infierno, después será al lago de fuego con azufre, que es la muerte segunda eterna. Arrepiéntase, mis hermanos, arrepiéntase, no sean sinvergüenzas, tengan un poquito de conciencia, tengan un poquito, si quiera, decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué me está pasando? Tomen conciencia, hermanos. Yo les digo, si hago este tema, porque les amo, les aprecio, en espíritu, en verdad que sí. Y eso a mí, la verdad, me destroza el alma cuando veo que mis hermanos están en la política, traicionaron a Dios, abandonaron su rebaño, abandonaron todo para meterse en los poderes. Ustedes están buscando poder económico, poder de manejar un país. ¿Ah? Y a ustedes ya, cuando llegan al poder, ¿usted cree que se va a acordar de su pueblo? ¿Se va a acordar usted de los pobres? No, por favor, porque allá no te van a dejar gobernar. Si tú no te dejas gobernar, te van a sacar a patadas del Palacio Gobierno. Eso ni que decirlo, y es así.
Así que, amados hermanos, no seamos ingenuos. Hagamos las cosas bien. Por ejemplo, acá, ¿por qué hago yo este tema, hermanos? Libro de Ezequiel, capítulo 3. Voy a hablar un poquito de esto para que entiendan cuál es mi razón y por qué tengo que decir las cosas verdades, sin pelos en la lengua, porque Dios me ha traído, me ha mandado para decir verdades. Yo no puedo parcializarme por ninguna de las partes. Yo solo me parcializo con Dios y con Cristo en espíritu y en verdad. ¿Vea usted? Hijo de hombre, yo he puesto al pueblo de Israel bajo tu cuidado. A ti, Jonás, te está diciendo esto. Hijo de hombre, yo he puesto a ti bajo tu cuidado al pueblo de Israel, que es la Imipú. Mira lo que dice aquí. Bajo tu cuidado, así que tú oirás lo que yo te diga, y tú los amonestarás de mi parte. Tú no estás cumpliendo eso, Jonás. Tú no estás cumpliendo. Te estás incluyendo más que nada con la política y con los poderes. Ve usted tiene poder, sí, pero lamentablemente no estás ejerciendo el mandato de Dios. Porque dice el versículo 18 que dice, si yo te digo al impío, estás sentenciado a morir, y tú no lo amonestas para que sepa que va por mal camino, ni le hablas para que pueda seguir con vida, el impío morirá por causa de su maldad. Pero yo te pediré a ti cuentas de su alma o de su sangre. ¿Qué estoy haciendo yo? Salvando mi responsabilidad. Sé lo que está pasando ahí y yo me callo la boca, Dios me va a fulminar, me puede castigar. Entonces, ¿qué hago yo? Salvaguardar mi responsabilidad y decir las cosas verdades. De acá en adelante, a mí no me importa lo que ustedes hagan, porque cada uno es dueño de sus actitudes. Pero aquí lo que me importa es lo espiritual. Eso sí me importa, porque en lo espiritual somos hermanos todos. Yo como hermano tengo que ver estas cosas y denunciar que eso no se hace, pero bíblicamente espiritual. Vea usted. 19. Pero si tú amonestas al impío, él no se aparta de su impiedad y de su mal camino, morirá por causa de su maldad, pero tú te habrás librado de morir. Ahí está. Imagínense, yo cumplo esto y yo me estoy librando de morir en el castigo de Dios. Pero si yo no les digo nada, me va a fulminar el papito Dios, me va a decir, yo te ordené que digas la verdad, que lo publiques la verdad y no le has dicho nada. Ahora te toca morir. Vea usted, y el versículo 20 dice, ahora bien, si el justo se aparta de su justicia y hace lo malo, y yo pongo delante de él un trompiezo, él morirá porque tú no lo amonestaste, y por causa de su pecado, y yo no tomaré en cuenta todos sus actos de justicia, pero a ti te pediré cuentas de su alma o de su sangre. Esa es la responsabilidad que llevamos nosotros como cristianos, como predicadores, llevamos esa responsabilidad. Si yo veo un hermanito que está en el pecado, tengo que ir y conversar con él, aconsejarle que eso no se hace. Si él me escuchó bien, si no me escuchó, no le gustó, pues él murió en su pecado y el responsable es él, después que yo le aconsejé. Pero si él me escuchó todo, entonces yo me salvo y él también se salva. Ese es el punto específico de todo esto. Si hago este tema no es para molestarse, no es ni para herirse, porque la sangre de Cristo se lo respeta, se lo valora, porque la sangre de Cristo derramó en la cruz del Calvario para perdón de pecados y nos ha expiado, nos ha lavado, nos ha santificado para ser hijos de Dios verdaderos. Amén, hermanos. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes y la paz y la gracia del Señor Jesucristo more en cada uno de sus corazones y muchas bendiciones parte de Dios y de Cristo y de mía a cada uno de ustedes. Amén.